Hay miles de formas de llegar a la grandeza, pero la más importante de todas es aquella que provoca la satisfacción y el respeto del mundo, pero sin olvidarse de la satisfacción propia, pues una vida feliz es sinónimo de una vida exitosa. Anthony Lemieux era el chef más prestigioso y cotizado de toda Sendoria, dueño de una bastante rentable cadena de restaurantes gourmet, la cual le daba subsidios bastante altos como para considerarse una persona de alta clase, pero a pesar de su estatus, era un hombre humilde y bastante trabajador que disfrutaba auténticamente de dedicarse a cocinar para su distinguida clientela, pues para él, un buen guiso era el equivalente a encontrar oro en una mina, pues requería esfuerzo y dedicación, y el mayor tesoro no era obtenerlo, sino darlo a la gente de su entorno. Su servicio era impecable y la comida era realmente deleitable. No solo eso, sino que el propio cariño y admiración de la ciudad de Sendoria repercutía en el chef Anthony, motivándolo a ser cada vez mejor. Tanto era su esfuerzo que era reconocido a nivel internacional, siendo invitado a diversos programas de entrevistas donde él mismo proclamaba el amor por su trabajo, sin mucho misticismo ni rodeos. A menudo su forma de expresarse era la manera más casual, casi conversando con amigos, pues para él su trabajo era su pasión. Llegó a ser el autor de varios libros de cocina, no solo compartiendo recetas, sino filosofías sobre el esfuerzo y la clave del verdadero éxito, la cual es nunca disminuir el amor en aquello que haces. Pero bien se sabe que no es la misma percepción que tiene un productor a un consumidor, y que una cruda realidad de la vida es que la gente se acostumbra bastante rápido a las cosas buenas. La clientela de Anthony expresaba sutil descontento, pues esperaban cada vez y más mejoría en el trabajo del chef, en el cual se ejerció una inmensa presión indirecta con las más recientes reseñas sobre sus restaurantes y platillos. Comentarios como ¿acaso este genio se le ha acabado la magia? Bien dicen que un perro viejo no aprende nuevos trucos. Quizás su potencial ya ofreció todo lo que tenía en su repertorio, generando una consternación en él preguntándose ¿qué iba mal? El golpe más bajo de su carrera fue cuando la crítica culinaria Verónica Sandoval no dudó en cuestionar su trabajo y escribir una reseña arrolladora. Tildó su trabajo de mediocre y que su talento estaba tan estancado como el agua que usaba para lavar los vegetales. Ella fue, pues, la responsable de que el prestigio y flujo de clientela de Anthony fuera en picada, disminuyendo sus ingresos, pero más que nada, el respeto por su trabajo, generando una inmensa frustración en él. Influenciado por esto, Anthony intentó experimentar con diferentes combinaciones de ingredientes, que realmente no fueron del agrado de muchos, ocasionando una aversión en los platillos de Anthony. Invadido por una gran impotencia y depresión, fue a pasear al cementerio, más que nada para tener un lugar tranquilo y solitario donde reflexionar. Sumergido en su tristeza, un sonido extraño emergió de la tierra cerca de él. Al ver con atención la portada dañada de este libro, notó una leyenda con el nombre de la anterior dueña, Erin Blay. Al leerlo, Anthony quedó perplejo y confundido por muchas palabras ilegibles, pero notó varias ilustraciones y palabras que se asemejaban a un libro de recetas, pidiendo cosas extremadamente fáciles como ajo, orégano y tomates. Estas supuestas recetas no pedían ingredientes muy costosos tampoco, y aunque el seguimiento de preparación era un tanto elaborado, tampoco se complicaba mucho el hacer uno de estos platillos. Llevó a cabo una de estas supuestas recetas y su corazón dio un vuelco. Eran platillos tan simples pero a la vez tan exquisitos para un paladar tan refinado como el suyo, que eran más que una simple comida. Eran una experiencia que rozaba casi lo divino, pues al comer esos guisos y ensaladas de aquel extraño libro, no solo sus papilas se deleitaban, sino que toda la ira, frustración y tristeza que sentía antes por todas sus dificultades se esfumaban como vapor. Dejó de darle importancia a las críticas, a sus fallos, solo seguía inmerso en el placer que le daba comer aquello. Pronto siguió hojeando el libro. Había tantas palabras e ilustraciones que él no alcanzaba a comprender, así que se dejaba guiar por aquellas ilustraciones que parecían alimentos. Pero entre más leía, notaba que aquello no eran recetas de cocina, era algo más turbio.
Pronto leía combinaciones más complejas que requerían de cosas realmente siniestras como sangre y cabello humano, ejemplificando bien su uso e implementación para cosas que ya estaban más que obvias que no eran simples platillos. Aquellas cosas lo dejaron realmente impactado y le quitaron el sueño. No dejaba de darle vueltas por el miedo, la confusión, pero también la verdadera curiosidad. Quizá tener esas ideas no era sano, quizá era un error conservar ese libro. Anthony trató de dejar de pensar en eso y deseaba haberse olvidado de ello por la mañana. Mientras cocinaba las salsas para tenerlas listas para la apertura, se hizo una pequeña herida en el dedo, pero pronto tuvo una epifanía en su mente y por parte de un impulso decidió verter esa sangre en la salsa y al probarla, las sensaciones positivas que sintió se amplificaron. Esa felicidad, ese júbilo, ese alivio del dolor de la vida. Ahora era definitivo. Tenía que terminar esas recetas. Pero era algo improbable. No estaba dispuesto a mutilarse por seguir una receta. Eso sería una locura. Un día paseando por la ciudad, presenció un terrible accidente donde un motociclista arrolló sin querer a un transeúnte por ir a exceso de velocidad. Claramente una tragedia que dejó impactado a Anthony, quien siendo el único testigo cercano intentó ayudar. El miedo y la preocupación se disiparon cuando por alguna razón percibió el aroma de la sangre y la gasolina del motociclista mezclándose. Era una esencia tan empalagosa pero tan sublime que lo hizo estremecerse. Actuando casi por instinto, asistió al joven motociclista quien convulsionando estaba rogándole por ayuda. Lo llevó a su cocina donde las selladas paredes de su congelador suprimieron los gritos del joven. Aquel guiso fue el mejor que Anthony había probado en su vida. Fue de hecho el que le hizo sentir que su vida tenía sentido. Que esa vida que había vivido complaciendo a otros era algo banal y desechable teniendo ya la posibilidad de tener su propio placer y satisfacción absoluta sin depender de otros. Ya no había que preocuparse de las críticas, de la depresión, de la gente. Todo el dolor, toda la ira se habían disipado. Ahora solo sonaba la carne, la sangre, el gomoso masticar. La vida era un festín, y Anthony pasó de ser el chef al expectante comensal de apetito voraz, listo para degustar las maravillas que el mundo le ofrecía, o mejor dicho, degustar las vidas que Sendoria le pudiera ofrecer.